En esta tercera parte vamos a terminar de enunciar y explicar las buenas prácticas en SQL. No permitir a las aplicaciones front-end consultar o manipular datos directamente usando sentencias SQL. Como todos bien sabemos, existe en el ambiente de la construcción de una aplicación una parte que es el front-end y una parte que es el back-end. El front-end es aquella parte de la lógica de la aplicación que permite hacer la interacción directa con el usuario a través, por ejemplo, de formularios que tienen botones, cajas de texto, radio button, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el front-end está hecho para poder llevar a cabo esa lógica de esa interfaz que tiene la aplicación con el usuario. No tiene la intencionalidad de manipular los datos de la base de datos. Para eso está la lógica del back-end. Entonces, las instrucciones SQL deben estar manipuladas dentro de la lógica del back-end, no del front-end. Acceder a las tablas siempre en el mismo orden, en los procedimientos, triggers y o funciones. Esto para evitar posibilidades de deadlocks o lo que se llama abrazos mortales. Cuando nosotros nos aseguramos este tipo de cosas, estamos asegurando que la incidencia o la ocurrencia de deadlocks en la base de datos se minimice. La parte de los deadlocks o la situación de los deadlocks es la situación en la cual un conjunto de usuarios se están esperando entre sí para que el otro libere un dato que está necesitando. Y cuando hay esa necesidad mutua, recíproca, de que se liberen datos que se necesitan, es lo que se conoce como deadlock, y en ese caso el motor de la base de datos entra en un estado de bloqueo, de no poder avanzar. Entonces, esta es una práctica para minimizar la ocurrencia de este tipo de situaciones. Evitar transacciones muy largas, ya que reducen la concurrencia de la base de datos. Es cierto que a veces esto no es posible. Hay ciertas lógicas que generan muchísimo o consumen mucho recurso. Hay cierta lógica que en el tiempo son muy largas. Y en un caso de esos, pues obviamente la concurrencia se está disminuyendo porque mayor parte del tiempo los datos van a estar bloqueados por el usuario que está ejecutando esa transacción muy larga. Entonces, en lo posible, tratar de que una transacción muy larga se pueda partir en transacciones más cortas para así aumentar la concurrencia de los datos. Realizar manipulaciones de cadenas, concatenaciones, numerado de registros, conversiones en el front-end. Esto tiene mucho que ver con la diapositiva, una de las diapositivas anteriores, donde expliqué cuál es la responsabilidad de la lógica del front-end. Entonces, cuando nosotros vamos a manipular cadenas, concatenar cadenas, numerar registros, convertir datos para poderlos mostrar de una manera conveniente en la interfaz gráfica del usuario, este tipo de lógica se hace en el front-end y no en el back-end. Siempre que vaya a hacer un join entre dos tablas, ponga de primero la tabla que tenga menor número de registros. Esto asegura que la ejecución de dicha consulta o de dicho join sea muchísimo más eficiente. Preferir los joins en todas sus formas en el from antes que en el where. Todos sabemos que un inner join yo lo puedo hacer con la cláusula inner join y con su respectivo on. Pero también un inner join yo lo puedo hacer sin utilizar la cláusula inner join, simplemente en el from poniendo las tablas involucradas
separadas por coma y en el where poniendo las condiciones de relación que son las condiciones que irían en el on. En general es mucho más eficiente utilizar la cláusula inner join explícitamente que implementar los inner joins en el where. Nunca usar sentencias like al principio del where. Volvemos a lo que hablamos en algunas diapositivas pasadas. Esto hace que se elimine la utilización de los posibles índices que existan sobre el campo que se está consultando. Entonces, si yo en un select tengo en el where varias condiciones y una de esas condiciones tiene un like, no vayan a poner ese like como primera condición del where porque, reitero, elimina la posible utilización de un índice. Usar el order by solo si es estrictamente necesario, bien sea ascendente o descendentemente. En general, el order by es una instrucción que consume muchísimos recursos. Entonces, si solamente es estrictamente necesario de que los datos que estoy consultando salgan ordenados, en lo posible evitar ese order by. Si una tabla va a contener pocos registros, tratar de no crearle índices. Ya lo habíamos explicado. Una de las situaciones en las cuales los índices no son deseables es cuando la tabla tiene muy pocos registros, no se ve la necesidad de esos índices y además cuando la tabla no es muy consultada. Utilice vistas materializables para consultas recurrentes. En Oracle, como sabemos, existe el concepto de vistas materializables que nos permiten tener guardados los resultados del select de una vista, de tal manera de que cada vez que utilicemos la vista, él no tiene que ejecutar el select, sino simplemente traer dicho resultado. Entonces es mucho más eficiente para consultas recurrentes, para consultas muy frecuentes, tenerlas almacenadas en vistas materializables. Estas han sido algunas de las buenas prácticas en SQL. Existen otras más, pero en general estas buenas prácticas que acabé de mencionar nos permiten sacar un beneficio en muchos aspectos de la utilización de mi base de datos.